Amigos y hermanos, en este primer día de la semana los saludamos en el nombre de Jesús, esperando pues que usted en este día salga beneficiado y pueda alcanzar las promesas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les deseamos pues que en este primer día de la semana les vaya muy bien, no solamente este primer día, sino todos los días en Cristo Jesús. Bueno, hoy día le damos las gracias a Dios porque nos permite salir con tranquilidad y confianza. Estamos gozando ahora de la presencia de Dios dentro de esta semana, y también estamos orando por aquellos que están conociendo la palabra, para que los que estén conociendo la palabra puedan entrar en el entendimiento y puedan ser personas transparentes, unas personas que no vivan de apariencia, sino que vivan entre la transparencia de Dios como personas dignas. Maravilloso el nombre de Jesús. En este día pues me acompaña mi esposa. Esperamos que la enseñanza de hoy, derechos y deberes de un apóstol, a usted le sea de bendición. Amor, unos saludos. Amén. Muy buenas tardes, que el Señor me lo bendiga, mi amable televidente. Una vez más frente a sus pantallas, por este canal, el canal 23, que día a día, ¿no?, nos brinda esa oportunidad para poder seguir enseñándoles la palabra del Señor. Así es. Y seguir aprendiendo cada día más también. Y gracias a ustedes por su sintonía, gracias a sus oraciones también. Sé que muchos también oran por este programa. Así es. Gracias por ello, que el Señor me lo bendiga grandemente. Tanto la iglesia de acá de Chincha, la iglesia de Piura, allá en Lima, que están orando bastante por nosotros. Y la verdad agradeciendo al Señor por todo ese privilegio que nos da cada día el Señor de estar en este lugar. Bueno, en esta hora vamos a empezar con el tema, porque la hora se va rápido, la hora no espera a nadie, sino la hora avanza. Vamos a empezar con el tema, vamos al libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9. Yo creo que todos han leído esta, sí, así y es. Muchas veces lo han vuelto a leer, pero sé que el Señor tiene algo nuevo en cada mensaje, por más uno que lo haya dado el mismo mensaje, pero hay algo nuevo siempre, ¿no? Porque de un versículo se puede sacar miles de mensajes, ¿no es cierto? Claro, porque un texto encierra muchas cosas, ¿no? Misterios. La palabra es muy profunda, cada palabra enseña mucho, aparte que tenemos que ir también, recurrir al Antiguo Testamento para saber el verdadero propósito, el por qué Pablo habla acerca de plantas, animales, ¿no? De personas, de frutas, ¿no?, de frutos o semillas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que descubrir, y conforme Dios nos lo va permitiendo, pues vamos avanzando. Y nuestro Señor también siempre hablaba en parábolas y les enseñaba, ¿no? Así es. Hoy vamos a analizar todo el capítulo 9 de Primera de Corintios. Vamos a darle lectura, amor, por favor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 9, del verso 1 adelante vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: los derechos de un apóstol. No soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió:
porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Así es. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Y ay de mí. ¡Ay de mí! Y ay de mí. Así es. Si no anunciara el Evangelio. Amén. Prosigue. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Maravilloso el nombre de Jesús. Tremendo la advertencia. Amén. De nada sirve predicar si uno viene a ser eliminado. Así es. Sorprendente, ¿no? Cómo podemos ver en esta escritura, en esta carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, pues poniéndose como ejemplo y presentando su defensa, presentando Amén. una defensa ante aquellos grupitos o personas que se habían infiltrado en la iglesia para poder acusarlo de que Pablo ya no estaba trabajando, Pablo no trabajaba, que se estaba aprovechando de las ofrendas del pueblo, Así es. que se estaba aprovechando del diezmo. Bueno, Pablo nunca pidió diezmo, de las ofrendas, vamos a hacerlo más claro, ¿no? Del pueblo, y que se estaba agarrando todo el dinero, porque si vamos a ver el libro de Hechos capítulo 2 y el capítulo 4, verso 43, vamos a encontrar a una iglesia que depositaba sus ofrendas, grande cantidad de dinero, al pie de los apóstoles, para la administración.
Pero la diferencia entre los apóstoles de aquel entonces, estamos hablando de los apóstoles encomendados por el mismo Señor, ¿no? Que significa pues, quiere decir apóstolo del griego, que significa enviados, ¿no? Enviados o carteros o mensajeros. Amén. Eso es lo que significa apóstol, ¿no? Entonces los apóstoles del Señor, los primeros 12 que fueron levantados como jueces para el día del gran juicio, pues administraban los bienes materiales de la iglesia, de la feligresía. La diferencia es que ellos no se apoderaban del dinero ni lo usaban para beneficio propio, sino que ellos administraban el dinero y era repartido equitativamente para las mujeres viudas de entre los hombres que morían al servicio del Señor. Esos hombres que morían apedreados, crucificados, decapitados por predicar la palabra, sus esposas que estaban al servicio del Señor también con ellos, pues los que quedaban viudas sin tener hijos eran sostenidos, y también los que morían y los hijos quedaban huérfanos, hijos de hombres de Dios que quedaban huérfanos, pues la iglesia tenía el deber y el derecho, la obligación de sostenerlos. Por eso era el motivo del dinero, de la ofrenda que se recaudaba para ellos. Y como tercero, también era para la obra misionera, para los gastos de la alimentación del predicador, del apóstol, del enviado de Dios, ¿no? También era para los pasajes que el enviado tenía que hacer a otras ciudades, a otras regiones. Entonces, en eso se ocupaba los apóstoles, en que sea invertido para la obra del Señor. La solvencia de la obra del Señor. No estamos hablando muchos llaman obra del Señor al crecimiento del número de la membresía, de la infraestructura de la membresía. Si vemos en la Escritura, los apóstoles nunca dejaron con hambre a la iglesia por tener una buena casa de oración. Nunca los apóstoles llamaron a la casa de oración templos de Dios, nunca. Ellos iban al templo que tenían los judíos, el templo de Salomón, que luego más adelante, después de 70 años de la ascensión de Cristo, 47 años de la ascensión de Cristo, fue destruida. Entonces, ellos iban al templo a enseñar a los judíos. Por eso el apóstol Pablo decía, me he hecho a los judíos como judíos. Pero nunca los apóstoles llamaron a esas casas, le llamaron templo. Por eso dice, a la iglesia que está en tu casa, oh amada hermana, vamos a decir, Priscila, con su esposo Aquila. ¿Me entiende? Entonces, a muchas casas, ellos le decían a la iglesia que está en tu casa. Cuando se hablaba de la iglesia que está en tu casa, hablaba de el pueblo, el número, los hijos, los miembros, los individuos que participaban en esa casa, ¿no? En esa infraestructura. Entonces, ellos nunca se vieron por hacer tremendas infraestructuras y llamarle templo. Eso es herejía. Eso es una especie de herejía. Entonces, nosotros no tenemos que echar levadura, ¿me entiende?, a la masa. No tenemos que desviarnos ni un poquito. Ojo, hay que tener bastante cuidado. ¿No? Entonces, este grupito que trataba de aprovecharse, ¿no?, de los bienes, o tomar parte de los bienes que Pablo recibía para los viajes misioneros, para comprar los pergaminos. ¿No? Comprar los pergaminos, los viajes, ¿entienden?, los gastos, los viáticos. Entonces, estos hombres eran ociosos, que eran inmaduros, ¿no?, que simplemente por no querer trabajar, pues comenzaron a levantar calumnia contra el apóstol Pablo. Levantaron calumnia. Entonces, el apóstol Pablo, a la iglesia que él instruyó, que él edificó, que él levantó, ¿me entiende?, en el Espíritu del Señor, porque fue el Señor en él, ¿no? Entonces, le recuerda esto. Dice, no soy apóstol porque había sido contaminada la iglesia, o sea, los individuos.
no soy apóstol, no soy libre. O sea, le está diciendo, ¿sabe? Ustedes no están sujetos a mí ni yo a ustedes. Yo soy libre, pero no soy enviado de Dios, ustedes lo saben. No soy libre, ustedes no me obligan, ni yo les obligo a ustedes. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Se les hace recordar. No, les hace recordar que ellos, antes que conocían a Cristo, estaban en su vana vida. Estaban en deleites, en pecados, en vicios y placeres. Entonces una persona, pues por gratitud, comienza a sostener a aquel que le da entendimiento, que le lleva a la luz. Entonces dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Claro, no hace preguntas ahí, pues. Claro, no está hablando de la infraestructura, está hablando de los individuos. La obra del Señor son los individuos y en ellos se tiene que invertir las ofrendas. Amén. Para la instrucción de ellos. Ellos no tienen por qué pagar una separata. Ellos no tienen por qué pagar un estudio bíblico. Ellos no tienen por qué pagar un estudio en el seminario. Porque los que quieren acercarse a Dios vienen al que ama a Dios, al enviado de Dios, al que tiene el ministerio apostólico para darle gratuitamente. Por eso dice, ¿no sois ustedes mi obra en el Señor? Entonces, si para otros no soy apóstol, no soy enviado, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. En el Señor. En el Señor. O sea, ellos, la actitud, el cambio, la buena relación familiar, el cambio vamos a decir así, de temperamento, ¿entiendes? Era el fruto de las enseñanzas que Pablo le había dado. Antes eran hombres contenciosos, pleitistas, fornicarios, adúlteros, hechiceros, eran personas ligadas a la avaricia, ¿no? Habituados a la codicia, habituados a la lujuria. Ahora eran diferentes, antes eran odiosos, ahora amorosos. Entonces, ustedes son el sello de mi apostolado. Yo no tengo por qué presentar carta de recomendación a nadie. El que lo conoce a ustedes dirá que ustedes tienen buena enseñanza. Así es. No tienen apariencia de piedad, sino que son transparentes. En todo. En todo. Entonces, Pablo dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Mira lo que le está diciendo, ¿no? Nosotros somos predicadores. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Claro, hasta de la comida habían hablado. Claro, ¿no? Están comiendo, mira, no van a trabajar, ellos se comen y se engordan. Mira el predicador que está en la voz de la libertad, está tan redondo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, los hermanos biológicos de Jesús? Así es. Y Pedro, Cefas es Pedro, ¿no? Amén. Una vez más, dice, Pablo dice, no tenemos derecho de traer a una hermana con nosotros, a una hermana por mujer, como los hermanos biológicos de Jesús y Pedro tenían esposas. Así es. Ahora, amén. Pero hasta aún de eso, estamos hablando de un tiempo donde, bueno, los tiempos y las sazones, ¿no? Pareciera que ha cambiado, pero sigue siendo la misma en el mundo espiritual. Así es. ¿No? Amén. Estaban pensando, oye, pero Pablo tiene una mujer y debe trabajar, como dice alguna parte de la escritura, ¿no? El hombre, bueno, según el dicho de la sociedad, de este sistema, el que quiere casarse, casa quiere. Así es. Entonces tiene que trabajar, ¿no es cierto? Pero aquí el asunto es que Pablo le estaba recordando a este pueblo, ¿me entiende?, de la libertad que él tenía. Así es. No tenemos derecho de traer una hermana con nosotros, una hermana por mujer. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis ahí. No estoy hablando porque, bueno, yo sé que hay muchos inteligentes que nos están escuchando, pero también hay gente que de alguna manera
tiene algún argumento diabólico en la mente y que aún están enseñando, iglesias evangélicas que están enseñando que esta parte del texto y algunos otros textos del Antiguo Testamento, ¿no? Como el que Abraham tomó a su ¿no? hermana, a su media hermana, ¿no? ¿Tienes el texto ahí? Sí. Por favor, a ver. Eso está en el Génesis, libro de Génesis. capítulo 20. A ver, por favor. Cuando Abraham, Génesis capítulo 20, versículo 12. Versículo 12, léalo por favor. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Claro, pausa. Está en Génesis 20, verso 12. 12, así es. Muchos están tomando esa parte para enseñar, ¿me entiende? Que las relaciones, vamos a decirlo así, de incesto o familiares, ¿no? Es lícito en ese tiempo. Muchos predicadores están casados con primas que vienen casados con sus familiares desde el mundo, ¿no? Y hoy en día el predicador que está delante, bueno, los acepta porque da una buena cantidad de dinero de ofrenda. Así es. Simplemente por el dinero, no porque por guiarse la palabra. Y cuando Abraham habla de esto, habla de una profecía. Esta escritura está ahí como una profecía. Ahora, en tiempo de Abraham, para algunos naturales, en tiempo de Abraham, si Abraham tomó su media hermana, en aquel tiempo no había ley mosaica, ley que prohibiera, porque eso sale después ya en el tiempo de Moisés. Así es. Abraham tuvo su hijo Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus, y de la tribu de Leví sale Moisés, y Dios llama a Moisés y le entrega los 10 mandamientos. Así Ojo, esto es una profecía, la cual Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de traer a una hermana por mujer? No está hablando de una hermana biológica, está hablando de una hermana en el Señor, una hermana en Cristo. Abraham dice, es mi hermana, hija de mi padre, mas no de mi madre. Así es. ¿Qué está diciendo? Hija espiritualmente, hija de mi Dios Padre, mas no hija de mi madre biológica. Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a ser más sencillo aún. Mi esposa, ella es mi hermana, vamos a decirlo, mi media hermana. ¿Por qué? Porque ella y yo tenemos el mismo Padre, el Creador de los cielos. Amén. Fuimos concebidos por el mismo Padre de la creación, pero su madre y mi madre son distintas. Nacimos de un vientre, ¿para qué? Para que la gracia de Dios se manifieste en este cuerpo biológico. Amén. Eso es lo que estaba diciendo Abraham como profecía, y la cual Pablo comienza a enseñar. Maravilloso el nombre de Jesús. Espero me haya entendido. ¿Lo has entendido? Así es, amén. Claro, sigamos. No tenemos, el verso 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos biológicos de Jesús, el Señor, y Pedro. 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Vamos a hacer otra pausa. Aquí como que Pablo le está diciendo, ¿acaso o solo yo y Bernabé, nosotros dos, Bernabé y yo, no tenemos derecho de no trabajar? O sea, si yo trabajo es mi derecho, si no trabajo es mi derecho. Claro, pero Pablo trabajaba con Bernabé haciendo carpas, Ya, dice no, con Silas, si no me equivoco. Ahora, el asunto es que lo que quiero resaltar es esto. Es que Pablo no estaba diciendo que él nunca trabajó, sino, más adelante lo explica. Así es. Sino que Pablo él tenía un montón de personas, una gran cantidad de personas, la cual él había dado su servicio gratuito. Los había instruido. Los había instruido a cientos, a miles. Los había instruido, y había gente de buen corazón que les daba. Pero también había gente que requería. mal. Claro, perdón, antes de eso.
requería la presencia de Pablo. De Pablo, así es. Pablo, quiero que vengas por acá, necesitamos que nos des palabra. Pablo por acá, Pablo por allá, Pablo por acá. Y la cual Pablo nunca, a pesar que dijo, no tengo derecho a traer una hermana por mujer, pero él nunca tomó una mujer como esposa. Nunca lo hizo. No lo hizo. ¿Me entiendes? Nunca lo hizo. Entonces, él decía, ¿acaso no tenemos derecho de no trabajar? Es que él decidió tomar una decisión firme de abstenerse de tener deleite en el matrimonio en comparación con tener deleite en la predicación de la palabra. Señor. De tener satisfacción en ver a una mujer enferma sanada, a un hombre destinado a la muerte sanado. Él cambió la satisfacción del matrimonio por la satisfacción de ver a la gente sonreír. Entonces él se dio el todo por el todo, y a él nadie lo estaba obligando, y tampoco pedía, no pedía a nadie. Él aparte, cuando comenzó el ministerio, él comenzó vendiendo, cosiendo carpas, tiendas de campaña, y lo ponía en venta. Él en su tiempo comenzó a trabajar, y antes de eso, antes que quede en esa condición, él era un hombre de buena posición social, en la cual invirtió todo su dinero sin esperar nada a cambio. Amén. ¿No? Entonces, él dice acá a la iglesia conocía su testimonio. Toda la nación israelita conocía quién era Pablo. Él no era un don nadie en la sociedad. Él era un hombre de posición social, intelectual. Él era el número 2 de la nación judía, porque era el brazo derecho de Gamaliel, un doctor venerado de la nación israelí. Amén. Él era el recomendado. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, confiaron en él porque vieron un hombre con capacidad, y Dios lo llama en esa condición. Sorprendente. Entonces él dice, ¿acaso no tengo yo el derecho de no trabajar? O sea, nadie le puede quitar ese derecho. Pero él dice esto por aquellos ociosos que nunca habían predicado a una persona, que más se dedicaban a juntar para sí, pero querían participar, de los mismos privilegios que de Pablo. Imagínate. ¿No? Pero y eso que los corintios dice que eran pues llenos de todo don, no les faltaba ningún don, dice. O sea, por Pablo ellos habían recibido todo. Claro, Dios a través de Pablo le dio dones y talento a la iglesia. Le dio conocimiento, ciencia, ellos hablaban lenguas, profetizaban. Porque ellos, el capítulo 1 dice que no les faltaba ningún don, dice. Está en el capítulo 1, puede leerlo usted si quiere. Que dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y comienza a explicar. ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Les explica. Les habla al pueblo que había sido perturbado por algunos, por aquellos ociosos, ¿no? Que acusaron a Pablo con tal de tomar el beneficio. Para ellos. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley 9? Por favor, amor. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Claro, ¿qué campesino no siembra para sacar cosecha? Pero tiene que esperar un tiempo. Así es. Ojo, y cuando se habla del buey, quiero hacer otra pausa acá. El apóstol Pablo habla de la ley de Moisés. No pondrá bozal al buey que trilla. yo pensé que decía el becerro que trilla. No, buey dice, becerro no. Es que hoy en día becerro es cuando está pequeño, buey ya cuando ya está su tiempo de trabajo ya. Ese es el asunto. Cuando el apóstol Pablo presenta esta defensa contra la iglesia, es porque la iglesia se dé cuenta que no cualquiera que despierte, que no cualquiera puede ser partícipe de sus ofrendas, de ese privilegio. Es un privilegio recibir
¿me entiende? Un donativo de la persona que recibe instrucción. Así es. Pero esa persona que recibe instrucción debe ser entendido, debe saber que no se debe dar a cualquiera, a menos que decida en su corazón darlo a cualquiera. Pero, o sea, ¿y cómo es, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, yo digo, ¿no? O sea, si yo sintiera en mi corazón, porque también tú no puedes, o sea, el enemigo puede engañar, ¿no es cierto? Claro. O sea, si yo sintiera, bueno, puede ser mi emoción, ¿no? Si yo siento en mi corazón no darlo al siervo que me instruye, porque sé que me está instruyendo bien, o sea, le doy, ¿no?, mi ofrenda. Pero si yo sintiera en mi corazón darle a otra persona mi ofrenda, ¿estaría haciendo bien? No. ¿O estaría haciendo mal? Vamos a tomar lo que dice Pablo. La vaca daría la leche a otro ganadero. ¿Quién participa de la leche del ganado? El dueño. Del rebaño. El dueño, el que lo cuida. El ganadero, el que lo cuida. Entonces, Así es. no es lícito, o sea, es un engaño, es ingratitud, insensibilidad que alguien que está siendo instruido por el enviado de Así Dios, es. pues dé sus frutos A otro. a otra persona. Entonces, Pero hay personas que no, pero yo sentí en mi corazón, eso ¿no? está en este sistema, O yo hay he espíritus hecho... errores. Ahora, que en ti esté, que viene alguien y le des, pues, si se humilla, si él reconoce su condición, ¿me entiendes? Bueno, se puede compartir un platito de comida, no se le niega a nadie. Así un poco es. de agua no se le niega a nadie. Amén. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa si esa persona solamente viene por lo material y no quiere saber nada de la nueva vida en Cristo? Entonces, yo se supone que estoy aquí en Cristo para, de alguna manera, hacer que la gente que está afuera, que está haciendo daño a la sociedad, Así con es. los vicios y placeres, con su alcohol y todo, porque no es bueno que un hombre, así sea padre de familia, ¿me entiende?, libre licor delante de sus hijos, ya está haciendo daño. Claro. Está ministrando, está enseñando a su hijo, ¿me entiende?, inconscientemente el alcoholismo. Entonces, está produciendo un daño irreparable sin darse Así cuenta. es. Entonces, si viene esa persona a pedirme, yo no voy a estar a alargarle la mano para sacarle su problema y luego cuando esté en situación mejor pueda seguir haciendo daño. No, yo soy un enviado de Dios para ministrar a personas y cambien esa vida por una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y cuando esté en una nueva en Cristo Jesús, pueda yo no ni siquiera darle continuamente, sino enseñarle a que conozca sus propias capacidades y pueda labrar su tierra, pueda derribar su orgullo, su arrogancia y se convierta en una persona digna, desenvolviéndose en sus capacidades o en lo que Dios le dio, en los dones y talentos que Dios le dio para el desarrollo en esta vida. Maravilloso el nombre de Jesús. Amén. Entonces, centrándome, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey, no dice al becerro, No, dice buey. al buey. Habla de un ministro maduro en la fe, lleno del conocimiento. Amén. No está hablando de una persona envanecida que porque dice ser predicador, ¿me entiendes? Ya que muchos hoy en día, o sea, por la ansiedad de querer participar de este privilegio, se han hecho pastores. Así ¿me es. entiendes? Se han hecho apóstoles. Apóstol. Hoy en día acá en Chinchín un montón de apóstoles. Centroamérica hay un montón de apóstolos, ¿no? Estamos hablando de, bueno, yo le diría apostolator, ¿no? Está de moda eso. Montón de pitonizos que dicen ser profeta. Estudian unas cuantas profecías de la Biblia y ya dice el Señor, yo desato, yo rompo, me cubro con la sangre, cosas que no está en la Escritura y que es herejías. Maravilloso el nombre de Jesús. Amén. Y todo por el dinero. Maravilloso el nombre de Jesús. Y lo peor de todo que no, o sea, no le dan la gloria a Dios, sino que ellos mismos hacen que su Actúan como los profetas de la antigüedad. su propia gloria que, ¿no? Dice, porque en la ley de Moisés se escribió, no pondrás bozal al buey que trilla. Y un buey, para un toro, ¿no? Un animal, un ganado vacuno, para que llegue a ser buey tiene que ser en la adultez, en la madurez. No estoy hablando de la edad, estoy hablando de la madurez espiritual, donde ha alcanzado la paciencia, la mansedumbre, el pleno conocimiento de la palabra de Dios, la libertad. Así es. Y ojo, que un buey, para
El buey es el toro. La diferencia entre el buey y el toro, esos títulos, es que el toro tiene las criadillas bien puestas. Pero al buey le corta, le quita las criadillas. ¿Por qué? Porque su mentalidad ya no está en las pasiones de la vida. Lo hacen eunuco. Lo hacen eunuco. O sea, le cortan las pasiones. No estoy diciendo de una persona que no tiene que tener mujer, no. Sino que tiene control propio, dominio propio, tiene madurez. Ya no está pensando en los placeres y pasiones de esta vida. Ya no está inclinado a la vanidad de esta vida. Amén. Que su mirada siempre está en el campo. A estas personas, a estos hombres de Dios, es que está escrito que no pondrá bozal al buey que trilla. Estos son los que deben ser dignos de doble honor. Así es. Hombres maduros en la fe. Maravilloso el nombre de Jesús. En la ley de Moisés también estaba escrito que una persona para que participe del ministerio tenía que tener 25 años de edad. Y por 25 años más tenía que servir en el templo. O sea, solamente a barrer, a limpiar, a lavar los utensilios, a sacar la ceniza. O sea, un esclavo dentro de la congregación. Es un esclavo. 25 años de servicio. Maravilloso el nombre de Jesús. Y no eran sacerdotes. No, ni siquiera eran llamados a ser sacerdocio para el sacrificio, sino solo para el servicio del tabernáculo. Claro. 25 años. 25 años sirviendo al Señor en... Claro, limpiando, barriendo. Al servicio. Al servicio, como esclavo. Y eso era la ley de Moisés. Y después a la edad de 50 años, después de 25 años de servicio, recién pasaban al cuidado del templo y a la administración de la palabra, después de 25 años. Ahora, gracias a Dios no estamos en este tiempo, porque en Israel así tenía 70 años, era inmaduro. Pero en este tiempo es cuánta madurez nosotros hemos alcanzado, cuánta paciencia. A veces nosotros, hermanos, somos pues personas intolerantes todavía como ministro de la palabra. Así es. 10. Siempre está el carácter, pues. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Así es. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Mira lo que está diciendo. Si sembráramos lo espiritual, es gran cosa cosechar lo material. Es gran cosa tener una ofrenda salida de su corazón. La verdad, lo que hace Dios no se compara con nada de este mundo, pues. Claro, o sea, en nuestro caso, en mi caso, me llaman de la ciudad de Lima, hermano. Yo el fin de semana no paso con mi familia. Uno de los muchos que hay por ahí, que amamos realmente al Señor. Fin de semana no paso con mi familia. Fin de semana me llaman a la ciudad de Lima a que les lleve palabra. Me están llamando a otra congregación al norte para llevarle palabra. Y pronto iré por allá, si Dios quiere. Estemos orando. Día en particular estoy acá en Chincha predicándole a usted, enseñándole. Y a la vez enseñando por este medio y el Facebook y Cabledunas, Canal 86, a mucha gente. Así es. Y toda la mañana dedicado al estudio, a la lectura de la palabra, a la consagración, a la oración, para poder recibir de Dios qué es lo que usted necesita. Y en ese estudio, en esa consagración, hacerme un tiempo, un pequeño esfuerzo para conversar con mi esposa, conversar con mis hijos. Usted se da cuenta. Entonces, a veces ya no hay tiempo ni para trabajar. Pero esto no porque uno es ocioso, porque la gente que hemos ministrado, Pablo decía, ustedes son mi carta en el Señor, ustedes son mi obra en el Señor. No se dejen engañar, porque no pedimos a nadie. Amén. No hemos pedido a nadie. Tenemos capacidad. No fraguamos el mensaje. Maravilloso el nombre de Jesús.
Seguimos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Muchas personas envían a sus hijos a colegios particulares y pagan. Ojo, pagan para que le enseñen materia para el desarrollo humano. Así es. Y si vemos la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo, si gana todo el mundo y perdiera su alma? Pierde su alma. Entonces, nosotros no ponemos precio, porque el que viene de Dios no puede cobrar la enseñanza, pero nace en la persona en gratitud, no pagar pues 300, 400, 500 o 150 dólares mensuales, sino lo que nace en tu corazón, según el crecimiento del amor de Dios que sale de tu corazón. ¿Para qué? Para hacernos partícipe de un plato de lentejas, de un plato de frijoles o un camotito sancochadito con su porción de pejerrey. Y de granito en granito, y aún lo que sobra, dedicarlo para la predicación, la cual, como hoy y en otros lugares, se usa para poder llegar a ustedes y conozcan la verdad del Evangelio. Maravilloso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿No sabéis, verso 13, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Le estaba explicando a los corintios, había judíos ahí. Así es. Y así era. Los sacerdotes en el templo que trabajaron, ellos comían parte del sacrificio. Ojo, no se enriquecían, ¿eh? Tenían parte de los sacrificios, les pertenecía para su alimentación. Así es. Y que los que sirven al altar, del altar participan, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ojo. De esto muchas personas Muchos se toman de esto. este texto. Muchos para beneficio propio, suyo. No se han dado pero ni una vuelta. Hoy que no nos hagamos. Santiago capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: amados míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, así es, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén. No es predicar por predicar. Aquí usted no está hablando de papa, de camote, de yuca. Aquí estamos hablando palabras de bendición. Y si usted no sabe trazar la Biblia, usted puede estar hablando palabras de maldición. Tenga mucho cuidado. Y son almas. Son personas. Claro. Son almas. Y usted tiene que saber bien lo que está hablando. No son animales. No son palomas. No son cualquier tipo de animal cuadrúpedo. No es pollo. No son pollos. Ni pescados. Son almas. Amén. De hombres. Maravilloso el nombre de Jesús. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan en el Evangelio. Pero está hablando del hombre que es maduro, que ha sido ejemplar en trabajo, tanto secular como espiritual. Amén. Que ha sembrado la palabra, siendo ejemplo en conducta, pureza, fe y amor, en paciencia, en longanimidad, en toda virtud del Espíritu. Tiene que haber sido ejemplo, y ese testimonio tiene que haber sido sembrado en el corazón de los oyentes, que nunca haya vendido la palabra. Maravilloso el nombre de Jesús. No se trata de gritar tanto, porque muchos piensan que porque gritan en el púlpito que tienen la unción. Hay que tener mucho cuidado. Cualquiera grita. Aquí en Chinche somos especialistas gritando, sobre todo en el Carmen, mis amados paisanos ahí. Es bueno levantar la voz para alcanzar que el más distante pueda escuchar, pero ahí no está la unción. La unción está en el verdadero mensaje, en la libertad del Espíritu, la cual es ministrada al pueblo para que ellos puedan tomar una decisión en su corazón, porque la palabra del Señor produce despertar de conciencia, y por conciencia toda persona debe acercarse a Dios a través de la palabra. Maravilloso nombre de Jesús.
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Ojo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ningún hombre de Dios se aprovecha de esto. No. ¿Ah? Ninguno. Nosotros no estamos aquí. Tenemos este derecho, pero no nos aprovechamos. Para eso tenemos manos. Para eso tenemos manos. Para trabajar. Podemos vender como al principio calzados, ¿no? Lo que hay. Podemos vender, como en tiempo de invierno hemos vendido Cafecitos. capuchino. Claro, café con crema. Hemos vendido, yo particularmente en otros tiempos he vendido hortalizas. En la mañana vendiendo hortalizas, en la tarde predicando, en la noche llevando mi enseñanza a las congregaciones, con tal de no agraviar a nadie, con tal de que nadie tenga nada malo que hablar del mensaje de Dios, para no poner tropiezo a nadie. Nosotros tenemos que llevar el mensaje limpiamente. Maravilloso el nombre de Jesús. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Así es. O sea, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad lo hago renegando que esta gente no entiende, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál es el galardón? Que tenga el gozo de dar el mensaje gratuitamente. Ese es nuestro galardón, de sentir el gozo del Señor, esperando en el príncipe de los pastores, que nos da todo para toda ocasión y para todo tiempo, para todas situaciones. Maravilloso el Señor. Bueno, espero pues que usted se haya edificado, porque esto vamos a seguir el día de mañana. No hemos terminado, estamos en el verso 18, acerca del galardón que un hombre de Dios debe esperar. Son pocas las personas que creen, son pocas las personas que reciben el mensaje, no son muchos. La gente está acostumbrada a recibir, amor, palabras mentirosas. La gente quiere que el predicador le diga lo que sus ojos, sus orejas quieren escuchar. Por eso dice Timoteo, ¿no? Teniendo los oídos sarnosos, dice. Teniendo comezón de oír. En otras versiones dice teniendo las orejas sarnosas. Sarnosas, sí, ¿no? Así dice, pues. O sea, que le pica, pues, ¿no? Quieren escuchar que Dios, ¿no? Que les llame conforme a sus propios deseos. Así es, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar tu casa, tu carro. Eso es lo que la gente quiere. Y los lleva a que se metan al afán. Terminan afanados y ansiosos, enfermos, estresados, deprimidos, y terminan el mundo renegando de Dios. Así es. ¿No? Yo no voy a la iglesia porque todos los pastores son así. Aún ese panzoncito que está no ese gordito, ese redondito que está en La Voz de la Libertad, allá en Canal 23, todos son iguales. Cuando aquí hablamos lo contrario, Dios nos bendijo con toda bendición. Tenemos intelecto, tenemos capacidad, tenemos 5 sentidos. Podemos trabajar si queremos, hacer plata si queremos. Claro, si nosotros queremos, no estaremos acá. Claro, pero hemos tomado una decisión de dar nuestro tiempo en lugar de hacer riquezas, pues de alguna manera que usted alcance la salvación que Dios está dando. Porque hacer plata es fácil, tengo tanta capacidad. Hay muchas cosas por hacer. Si vemos desde la óptica humana, desde el norte que alcancé en un tiempo, la situación en el Perú está viendo en popa. Las personas que le despertaron en todo lo que es comercio exterior o negocios, sabe. Y si tiene capacidad, uy, Dios mío, en un año puede tener una casa. Maravilloso el nombre de Jesús. Por supuesto, si es dueño de sí mismo. Pero si está atado a placeres, jamás va a hacer nada. Si está atado a vanidad, jamás dará nada. La vanidad le hará gastar todo lo que gane. Y los placeres también le quitará todo. Así es. Los placeres de la carne y de la vida.
Claro, porque no, si el corazón no está saciado, Claro. porque el corazón sí o sí busca de qué saciarse. Así Pero es. cuando nosotros lo tenemos a Cristo, pues está lleno, saciado, no necesitamos nada de este mundo para poder Ni tarjeta, ni ni tarjetas O, ni tarjetas Nada, ni O, Saga nada. Falabella, ni nada. No sé si habrá eso acá. Pero bueno, maravilloso el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por darnos su tiempo, esperando que pues el Señor los bendiga ricamente. Trayéndolos a memoria esta palabra, pues nos despedimos de ustedes, más no de la presencia de Dios. Con nosotros será... hasta el día de mañana. Así Que es. el Señor me lo bendiga y que me Permiso. siga dando entendimiento de la palabra. Así es, permiso. Bendiciones. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos; en Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo El Agustino; en Ica, Pasaje Acuario 140, Sumampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando.